Hay una pregunta sobre el accidente de tren más grave de España en los últimos 13 años que el ministro responsable lleva meses sin responder. Una pregunta muy concreta, con números, con fechas, con documentos públicos que cualquiera puede consultar. El ministerio la esquiva, los grandes medios apenas la formulan, y el hombre que debería haberla respondido el primer día sigue sentado en su sillón. Estate atento hasta el final del vídeo, porque antes de llegar a esa pregunta hay que recorrer todo el camino. Y cuando llegues, vas a entender por qué lo que ha pasado con el dinero destinado a esas vías es una de las historias más graves que este gobierno ha intentado enterrar. Y suscríbete si tú también piensas que hay que echar a este gobierno como sea. El 18 de enero de 2026, un sábado por la tarde, el tren Irio que había salido de Málaga a las 18:40 en dirección a Madrid descarriló en una recta a la altura de Adamuz, en Córdoba, a las 19:39. 3 de sus últimos vagones invadieron la vía contigua. Por esa misma vía circulaba el Albia con destino a Huelva, con un centenar de pasajeros a bordo. Viajaba a 200 km por hora. La cabecera del Albia impactó contra los vagones del Irio. Los dos primeros coches, donde viajaban 37 y 16 personas respectivamente, fueron literalmente despedidos. Cayeron por el terraplén, 4 metros de caída, murieron 46 personas, 46, en una recta, en una línea de alta velocidad que debería ser de las más seguras del país, en una infraestructura en la que el Estado español había invertido, según el propio Ministerio de Transportes, cientos de millones de euros en los últimos años. El ministro de Transportes, Óscar Puente, apareció en Atocha a las 0:45 horas de la madrugada y dijo que el accidente era tremendamente extraño, que se desconocían las causas, que estaba muy sorprendido porque se trataba de una recta, tremendamente extraño. Esas fueron sus palabras. 46 muertos y el ministro responsable de la red ferroviaria española iba a la televisión a decir que estaba sorprendido. En los días siguientes, Puente fue concretando su versión, y cada nueva declaración abría nuevas preguntas. El 25 de enero, Adif admitió que el tren llegó por un raíl de 1992, un raíl de 34 años de antigüedad en una vía de alta velocidad. Y ese mismo día salió a la luz que Puente había denominado públicamente renovación completa a unos trabajos que, según Adif, se limitaron a cambiar 110 desvíos. No los raíles, no la infraestructura básica, los desvíos. El 30 de enero, El Confidencial publicó que Puente había desvelado que la renovación integral en Adamuz no había sido de 700 millones como se había dicho, sino 4 veces menos, unos 175 millones. El ministro había hablado públicamente de 700 millones de inversión en la línea. Los números reales eran 4 veces inferiores. 700 millones prometidos, 175 ejecutados y 46 muertos en una vía que, según el propio Adif, llevaba por el raíl original de 1992. Puente siguió en su cargo. Aquí es donde la historia se pone más seria todavía, porque las obras de mantenimiento del tramo de Adamuz no se pagaron solo con dinero español, se pagaron con fondos europeos, más de 100 millones de euros de dinero comunitario destinados específicamente al mantenimiento y mejora de esa línea de alta velocidad. Dinero europeo, de todos los ciudadanos de la Unión Europea, destinado a esas vías, para que estuvieran seguras. Y el 20 de marzo de 2026, la Fiscalía Europea, el organismo independiente de la Unión Europea que investiga delitos contra las finanzas comunitarias, abrió diligencias. El objeto de esa investigación es comprobar si esos recursos procedentes de la Unión Europea, que superan los 100 millones de euros, fueron gestionados correctamente, o si pudieron desviarse o emplearse de forma indebida en las tareas de conservación de la infraestructura. La Fiscalía Europea investiga si el dinero que debía mantener seguras esas vías fue a donde tenía que ir. Óscar Puente reaccionó de inmediato. Salió en X a decir que la investigación era algo habitual, que la Fiscalía Europea investiga todos los accidentes en los que hay fondos europeos implicados, que esto no era ninguna novedad importante. No era ninguna novedad importante. Eso dijo el ministro responsable de la red ferroviaria, donde murieron 46 personas, sobre la investigación que ha abierto la Fiscalía Europea sobre el dinero destinado a esas vías. Y, para ser justa con Puente, hay que decir que la Comisión Europea
se ha indicado que este tipo de operaciones de gestión de tesorería son prácticas habituales en los Estados miembros y que no implican automáticamente fraude. La investigación está en fase inicial. Ningún tribunal ha condenado a nadie por nada relacionado con Adamuz. Pero la pregunta sigue sin respuesta. Si más de 100 millones de euros de fondos europeos fueron destinados al mantenimiento del tramo de Adamuz, ¿dónde está la justificación documentada de en qué se gastaron? ¿Por qué el raíl tenía 34 años y se había hecho una renovación integral? ¿Por qué Puente habló de 700 millones cuando la cifra real era 4 veces inferior? El juez asignado como juez de garantías para autorizar las diligencias de la Fiscalía Europea es José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, el mismo juez que impute a Zapatero, el mismo que investiga el caso Plus Ultra. El Partido Popular le ha pedido a Puente la dimisión en repetidas ocasiones desde el accidente. Hoy mismo, en el Congreso, los populares han vuelto a exigirla. Una diputada del PP le ha recordado que con casi 50 fallecidos no es normal que siga en su cargo. Puente no dimite, Sánchez le mantiene, y el Ministerio de Transporte defiende que los fondos europeos destinados a las obras de mantenimiento del tramo se fueron justificando de forma ordinaria, conforme avanzaban los trabajos, realizando los trámites sin incidencias. Eso dice el Ministerio sobre el mantenimiento de una vía donde murieron 46 personas con un raíl de 34 años. Para entender bien lo que pasó en Adamuz, hay que mirar el estado general de la red ferroviaria española. Porque Adamuz no es un caso aislado. Es el accidente más grave, sí, el que más muertos ha dejado. Pero en los meses anteriores al accidente, ya hubo incidentes menores que apuntaban a problemas de mantenimiento. España tiene la red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, más de 4.000 kilómetros de vías. Y esa red requiere un mantenimiento continuo, especializado y muy caro. En los últimos años, los presupuestos de Adif para mantenimiento han sido objeto de debate. El PP denuncia que se han priorizado las obras nuevas sobre el mantenimiento de la red existente. El gobierno lo niega. Lo que sí es público es la diferencia entre lo que Puente dijo que se había invertido en Adamuz y lo que realmente se invirtió. 700 millones prometidos, 175 ejecutados, 4 veces menos. Y la investigación de la Fiscalía Europea para comprobar en qué se gastaron los 100 millones de fondos europeos destinados a esa línea. Hay una dimensión de todo esto que va más allá de las cifras. Las 46 personas que murieron en Adamuz tenían familias, tenían hijos, padres, cónyuges. La mayor parte del tren llevaba gente que volvía a casa un sábado por la tarde. Gente normal que cogió un tren en una línea que el gobierno lleva años presentando como uno de los grandes éxitos de la infraestructura española. Esas familias llevan 4 meses esperando respuestas. La investigación judicial sigue su curso. Las causas exactas del accidente aún no están oficialmente determinadas. Y el ministro responsable de la red donde ocurrió sigue en su cargo, diciendo que la investigación europea es algo habitual y que los trámites se realizaron sin incidencias. El Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Europea, el juez Calama. 3 instituciones distintas mirando la gestión del dinero público en España. 3 investigaciones paralelas que comparten un denominador común. Alguien tiene que explicar dónde fue el dinero que debía usarse para algo concreto y no llegó. En el caso de las pensiones son 2.400 millones de fondos europeos desviados. En el caso de Plus Ultra, son 53 millones de rescate a una aerolínea venezolana con comisiones opacas. En el caso de Adamuz son más de 100 millones de fondos europeos destinados al mantenimiento de una vía donde murieron 46 personas. 3 casos. 3 preguntas sin responder. Y un gobierno que en los 3 llega a la misma posición. Todo se hizo correctamente. Los trámites son los habituales. Es una persecución. Lo que ocurrió en Adamuz el 18 de enero de 2026 merece ser respuestas. Las familias de los 46 fallecidos las merecen. Los miles de españoles que cogen el AVE cada día también. Y los contribuyentes europeos cuyos fondos debían mantener seguras esas vías, tienen derecho a saber en qué se gastaron. La Fiscalía Europea ha abierto la investigación. El juez Calama tiene el caso. Los informes llegarán. Las respuestas, tarde o temprano, también. Pero mientras tanto, Óscar Puente sigue siendo ministro. El hombre que llamó tremendamente extraño al peor accidente ferroviario de España en 13 años. El que habló de 700 millones cuando era 175.
el que dice que la investigación europea no es ninguna novedad importante. Suscríbete al canal porque vamos a seguir de cerca todo lo que vaya saliendo sobre Adamuz. Y compártelo, porque hay mucha gente en España que coge el tren cada día y tiene que saber lo que está pasando. El digo que debía mantener esas vías seguras.